Agradecemos mucho la remisión por parte del Ministerio de Agricultura de un técnico dominicano que no para mientes en servirle al Estado, importa quien lo esté dirigiendo en cada momento. Se trata del ingeniero hidráulico Gilberto Reynoso, más de 40 años ligado al servicio público y específicamente al área de riego. Buenos días, ingeniero. Buen día. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por la invitación y estar con ustedes en esta mañana cálida. Así es. Mira, Gilberto, en tu condición de asesor hidráulico del Poder Ejecutivo, te ha correspondido en la presente gestión del presidente Danilo Medina participar en varias iniciativas que estaban pendientes y que forman parte de todo equipo nuevo gobernante. En este caso, recuperación de ríos tradicionales, buscarle solución al problema Lago de Riquillo, la presa de Montegrande y sus expectativas, pero a mí me gustaría, y conversaba con Orión en ese tema hace un momentito, que tú se refieras la posibilidad que tenemos de recuperar ríos que antes eran emblemáticos del país, porque como tú hablabas, el Yaque del Norte, el más largo y portentoso río del país, el Yuna, el de mayor... Las 5 grandes cuencas pluviales. Sí. El Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el Antibonito, el Yuna, me falta uno. Y se metía, de hecho, en el Osama. En el Osama por la importancia que tiene el Osama, que es un río de la capital. Y el Nizao. Sí, pero estas son grandes 5, Yaque del Norte, Yaque del Sur, todas se cruzan a pie. Sí. Ahora. No. Ay, Dios, es verdad eso. Es verdad. Ay, no me digas eso. Es terrible. Por eso que es importante, a partir de ahí, cómo está nuestra situación de la producción de agua. A partir de que uno debe decirlo, lo que a uno cuando estaba de niño en las escuelas, ¿cuáles son las 5 grandes cuencas pluviales? Se suponía que eran ríos, entonces le decían cuáles eran los ríos que subsidiarios de eso. El Yaque del Norte tiene el río tal, el Yuna tiene el tal y tal, y más el Camú era el otro. También se mencionaba como un afluente. Un río de importancia. Un río de importancia. Ahora todos se cruzan a pie. Estamos hablando entonces de una tragedia. Lo que es cierto. O tiene solución, Gilberto. Mira, en sentido general, hablando ya en términos absolutos, la cantidad de agua en el territorio dominicano, o en la isla, para ser un poco más amplio, la Hispaniola, la cantidad de agua sigue siendo la misma. Ah, sí. Nosotros tenemos... Problema de administración, entonces. Es un problema de gestión de recursos, más que de cantidad en el tiempo. Y claro, ha habido, que es indudable, con los cambios que se han dado en el clima, ha habido podríamos llamarlo una regionalización del agua. Lo que llovía en Santo Domingo, sobre el territorio de la capital del Distrito Nacional hace 30, 40 años, no es lo que llueve ahora. Quizás llueve más en esta parte de la isla y llueve menos en un momento determinado, ¿no? En la región, por ejemplo, en el suroeste. Pero cuando uno totaliza en el año, tiene la misma precipitación total. Sobre el territorio dominicano, 1.500 milímetros promedio. Anual. Viéndolo desde ese punto de vista. No debiera haber ese debilitamiento. No debiera haber eso. Pero hay una cosa muy importante que los dominicanos tienen que conocer. Tenemos 2 territorios, hablando desde el punto de vista hidrológico. Si uno se imagina una línea que cruza el territorio dominicano desde la Isabela en Puerto Plata hasta Nizao entre Baní y San Cristóbal, y uno mira hacia el oeste, se pone en esa línea y mira hacia el oeste, encontramos que la cantidad de lluvia en promedio anual es menos de 1.000 milímetros, y menos de 100 días. Hacia el oeste. Hacia el oeste, de esa línea. Sí. Si da la vuelta, un ángulo de 80 grados y mira hacia el este, entonces está todo lo contrario, más de 1.000 milímetros al año y más de 100 días de lluvia. Eso hace que desde el punto de vista hidrológico tengamos 2 territorios, hidrológicamente hablando. Uno seco. Uno más seco, no lo vamos a decir en términos secos absolutos, sino uno más seco y otro con mayor cantidad de agua promedio anual. Pero cuando juntamos
estos territorios tenemos sobre el territorio 1.500 milímetros de lluvia. ¿Del territorio dominicano? Sí, pero hay una... Porque ese oeste se extiende hasta el fondo de Haití. Esa, Desde el territorio dominicano hasta el fondo de Haití. hasta el fondo, hasta en la ese línea de mirador que frontera. dijiste que te situaste. Pero hay una cosa, otra, si tú vas a Brasil, uno de los ríos, tiene 5.000 kilómetros corriendo ese río. Aquí, en lo que dicen berenjena, llega al mar, el Sí. agua. Entonces Ese- nosotros tenemos mucha agua que no da tiempo ni a Agua que mirarla. se nos va de las manos. Pero Eso no es otra tragedia también. eso es una tragedia. ¿Y tú sabes dónde se origina el problema de la tragedia? Si lo que la naturaleza nos ha dado como país, las estamos desaprovechando y provocando una situación de tragedia, como tú señalas. ¿Dónde se origina el problema? En la incidencia que hemos tenido en la cuenca alta, la deforestación que ocurre. Los árboles, decía un ministro de Medio Ambiente, que los árboles generan lluvia. No la generan, los árboles son un favorecedor de que las precipitaciones que ocurren en el territorio se infiltre en el suelo Y se entonces preserve. fluya de manera lenta hacia los ríos. Cuando eso no ocurre, el agua se mueve sobre el territorio y en un periodo muy corto de tiempo llega a los ríos y por eso, Bueno. entonces en la parte baja llegan los primeros los Estamos problemas de las estamos inundaciones teorizando. rápidas, ¿no? Sí. Ahora pasemos a los asuntos prácticos. ¿Qué se está haciendo? Antes para de eso, que- ¿cuántas presas se necesitarían para contener un poco el agua antes que se vaya el río? Óyeme, no me pongas a opinar sobre eso. Voy a- Te va a violentar, yo lo sé, por eso lo dije. Digo, oye, Pero solamente para contestarle a Orión, Oye, ¿qué es lo que solamente pasa? regulamos, caballo, el 11% de todo el agua que se precipita en el territorio Pues, nacional. es una bofetada sin mano que te han dado a ti. oye, ¿qué Perdóname es lo que pasa? te lo diga, ¿eh? Gilberto, yo sostengo que llegó el momento de que analicemos aquí, ya, pero reposadamente, si debemos seguir haciendo presas grandes para contener toda esta agua que cae, porque cada vez que hacemos una presa tenemos que aceptar, que convenir, que achicamos el territorio, porque un embalse te pone decenas de miles de hectáreas bajo agua que van a estar inutilizadas por centenares de años, o que quizás no la pueda jamás recuperar para efecto agrícola o para fundar poblaciones. Entonces, que cuidado, un momentito. La mitad de Un momentito, vamos a reparar lo que vamos a hacer. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. El país, por las dimensiones pequeñas que tenemos, y la cuenca nuestra, que son pequeñas, hacer, o irse con la política de presa grande no es adecuado. Aquí lo que tenemos es que hacer Ya hicimos muchos las grandes. almacenamientos pequeños. Ya hicimos la grande que era necesaria, según parece, para establecer un sistema de riego. Por cierto, Gilberto, Llena de espérate, sedimento, para todo. que complete ese juicio que llevas en camino a lo siguiente. Cuando Gilberto se incorpora al servicio del Estado, Orión, yo quería que él nos dijera cuántas tareas había bajo riego, cuáles sistemas existían y cuáles se han incorporado, porque también debemos hablar de lo bueno, de lo positivo, de lo transformador que ha sido la cosa. En el 69, ¿cuántas tareas, qué Mira, cantidad de en canales los teníamos? años, en la década de los 70, prácticamente funcionaban los sistemas que venían desde los años, los primeros de Horacio Vázquez, y los segundos sistemas de riego que se incorporaron. Eso era pero, como cuántas tareas, más o menos, bajo riego. estamos hablando de Horacio Vázquez, no llegábamos a como entre las 60 y las 70 mil tareas. ¿Cuántas Ahí tenemos? estaban 60 o 70 mil ¿Cuántas tareas. tenemos ahora? Ahora tenemos 5 alrededor de 5 billones de tareas. Ahí estaba incluido, ¿cuál entonces? En esos periodos de Horacio Vázquez se hicieron el canal Villa Vázquez, que lleva el nombre de, eso en la línea noroeste, El Mesías Bogar. el Mesías Bogar, que fue uno de los primeros, pero pequeño, ¿no? Sí. No tenían las extensiones y no las coberturas que tienen ahora. En San Juan, que se hicieron la primera regola. Regola era por el nombre pequeño, apenas mojaban 200 tareas, 300 tareas. Y después, en 1914, se hizo el primer sistema de riego grande del país, que fue el Canal Santana, para mojar las plantaciones de caña en el ingenio Barahona, que fue una empresa norteamericana
un sistema el completo desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica. Ya a partir de ahí, entonces comenzaron a haber sistemas grandes y en los años 50 con Trujillo se metió en la política de desarrollo arrocero y vinieron los canales del Cibao Central. Jima margen derecha, Jima margen izquierda, Canal Camus, los canales de Cotuí, de esa zona, que eran para darle paso a la producción de arroz. Y el Messier Bogar en Valverde Mao, que fue también una obra dedicada a la producción de arroz. Messier Bogar. El Messier Bogar, que llevó el nombre del ingeniero francés que fue el diseñador. Que al mismo tiempo fue el que construyó el tren Sánchez La Vega. O La Vega Santiago. La Vega Puerto Plata. La Vega Puerto Plata. Y entonces después se quedó en el país. A él lo contrataron para eso. Se quedó en el país y entonces lo contrataron para que hiciera ese... Ya. Y entonces tenemos que ya en los años, la década de 70, se hizo la primera presa dominicana, sí, así Tavera, sí, que se pone en servicio en el año 73. Y de ahí se dio paso a la regulación de los grandes ríos. Esos grandes ríos de la cuenca importante que tenemos. Se completó Tavera, después vinieron la presa Valdesia, Sabanayegua, Sabaneta. ¿Cuál es río? Valdesia. Valdesia en el río Nizao, Nizao, que es el complejo hidroeléctrico mayor que tenemos, Higüey, Higüey, ¿qué es? Sí. Higüey, Valdesia y el Contraembalse de abajo, que es el mayor productor de energía hidráulica. Finalmente, posteriormente, después llegaron Sabaneta en el río San Juan, Sabanayegua en el Yaque del Sur y Atillo en el Yuna, que es la presa de mayor capacidad que tenemos de todas. Y la última de la grande fue la de Monción sobre el río Mao. Esa presa, la de Monción, ha tenido un impacto muy bueno en la línea noroeste. Desde el punto de vista agua para el consumo, es la que le da agua al acueducto de la línea noroeste, desde Valverde Mao llega hasta Dajabón, múltiples, a sí, toda la línea. Genera energía, controla las inundaciones y desde el punto de vista de la agricultura le mantiene los caudales que demandan las áreas agrícolas que están aguas abajo de la presa de Monción. Eso no quiere decir que usted no esté de acuerdo con Monte Grande. Totalmente. ¿Está de acuerdo? Yo fui de los primeros que comencé a hablar de Monte Grande. Esa es una de las grandes que resta por hacer. ¿Cómo es Monte Grande? Explíquenos cómo es Sí, ese monstruo. exacto. ¿Qué es Monte Grande? ¿Qué sería Monte Grande? Monte Grande es una presa, un sitio hasta ahora, ¿no? Tenemos que hablar de un proyecto de presa que está localizada en la parte baja, media baja del río Yaque del Sur. El río Yaque del Sur tiene una presa construida directamente sobre el propio río y tiene una presa construida sobre el principal afluente, que es el río San Juan. Pero tiene una cuenca no regulada, donde descargan... La presa de que usted habla es Sabanayegua, más la presa... Sabanayegua en el Yaque del Sur y Sabaneta en el San Juan. arriba, el San Juan. Pero tiene el río Yaque del Sur, tiene afluentes sin presa. Y estamos hablando del río Mijo, que está en la cuenca parte de la cuenca de Es San Juan. considerable ese río. Un río de aporte importante. Y tenemos río Los Baos, que le entra por la margen derecha, que viene drenando agua desde el Cercado, Vallejuelo, y descarga finalmente en el río San Juan, y el río San Juan a la vez en el río Yaque del Sur. Todos estos caudales, como no tienen regulación, si no son aprovechados en el instante, por eso se llaman caudales instantáneos, se van al mar. Entonces Sabanayegua, Monte Grande, perdón, tendría el objetivo fundamental de regular básicamente la cuenca no regulada del río Yaque del Sur. Si los aportes que hacen estos ríos, más los sobrantes que vienen del uso de las aguas reguladas del río San Juan, terminarían almacenándose en la presa de Monte Grande. Y los sobrantes que vienen también de la presa de Sabanayegua, construida en el río Yaque del Sur. El embalse ocuparía mucho, aprovechando lo que dice Pedro, mucho terreno en la zona del embalse. No ocupa mucho terreno. El Monte Grande es una presa larga en el cañón del Yaque del Sur. Es más larga que ancha. No es tipo Atillo,
que es una presa de un embalse muy grande, Un lago sino enorme. es una Ni presa tampoco de embalse Sabana largo. Yegua, que es bastante alto. Y Sabana Yegua, que es bastante alta. Entonces, ¿cuál es la función vital y por qué la importancia de Monte Grande? Porque todos estos caudales no regulados que vienen de estos ríos que mencioné, más la operación diaria, que es importante. Sabana Yegua es una presa que opera las 24 horas. Las 24 horas. ¿Y qué pasa? A las 5 o a las 6 de la tarde, que no hay un agricultor utilizando el agua. Esos caudales que salen, que se operan más o menos entre 16, 18, hasta 20 o 21 metros cúbicos por cada segundo, a partir de esa hora son caudales que van al mar. O se van aquí a la bahía de Inazo, a la salida, o se van a la bahía de Neiva. Entonces, Monte Grande viene a ser... Va a recoger ese agua. A recoger. Yo conceptualizo a Monte Grande como la red reguladora de todas estas aguas que corren por nuestros ríos, por esos ríos, por esa cuenca, la regulada y no la regulada, y que debe almacenarse y ponerse a disposición. ¿Esa cuenca que está ahí cuál es? Esa es la zona de inundación de... ¿De dónde? Ah, Bueno, ¿cuánta tarea? Impresión de que es el Bajo Yuna. eso ya es el Bajo Yuna. ¿Cuántas tareas? Exactamente, Sí, eso está hablando de los dragados en el de los ríos Yuna. Ahora de eso, del dragado del río Yuna, Por último, Pedro, ¿cuántas tareas tendría agregaría Monte Grande? Monte Grande primero garantiza el suministro de agua a la zona de Caña, que estamos hablando de 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas son, una hectárea son 16 tareas. Sí. Es decir, estamos hablando de 192.000 tareas que le garantiza a la Caña. Fuera de la Caña, en el Valle de Neiva y Barahona, un valle con 500.000 tareas sin producción. El salado el salado, sí. El salado. Ahí hay 350.000 tareas para comenzar. Entonces, toda esta área se va incorporando progresivamente a medida que ese va a ser el nuevo cuando termine esa presa, el gran asentamiento de inmigrantes del lado oeste de la isla. No lo ve así, Oriol. Pero Pedro, ¿qué digo? Si nosotros no buscamos un plan de poder asentar ahí a productores dominicanos con calidad de asentamiento, olvídate, Pedro. No tiene que ser, porque ahora mismo esa zona hay muchísimos productores. El área que está en producción ahora mismo por ahí, que con los sistemas que operan, están en producción bajo la mayor parte por dominicanos. Los platanales de Tamayo y eso por ahí, ellos subcontratan lógicamente mano de obra extranjera, pero la mayor parte de eso es... Sí, pero Orión tiene su razón. Es duro. Que hagan algo, ¿verdad? Porque si no... El agua tiene una de las grandes bondades del agua, es que ata al hombre a su territorio. Sí. Cuando en un territorio determinado hay agua de calidad y en cantidad, es difícil que la gente se mueva de su espacio, porque tiene agua para consumo de calidad y agua para producir alimentos. Y eso es lo que estamos diciendo de la población. Ahí hay que hacer una reforma. De la gente que está por ahí, se va a quedar los dominicanos. Pero Pedro, por Dios, 3, 4 mil tareas en manos de una persona, ¿qué tú que vas a llevar ahí a explotar? ¿Va a ser a dominicanos? Dice que se aproveche eso entonces para se hagan asentamientos a los dominicanos. En vez de una oligarquía agrícola, que se cree una burguesía agrícola. Exactamente. Con productores que... Eso es lo que tiene que producirse. Antes que se nos vaya. Y tan pronto yo puedo hablar con Danilo Medina, le voy a decir eso. Presidente, o usted está creando la tercera república haitiana en territorio dominicano, a menos que no se hagamos el complemento. Pero usted está hablando ante el asesor de hidráulico. Bueno, dígaselo cuando usted lo vea. Del Poder Ejecutivo. Que yo le mando a decir eso. Mi amigo de él, por cierto, que saca. Mire una cosa, ingeniero. Por lo que usted dice, se puede recuperar el Yuna, porque me dice que se ha hecho un trabajo. El Yuna, se puede recuperar el Yaque del norte. Todos los ríos se pueden recuperar. No me diga. Todos los ríos. ¿Qué cosa hay que hacer? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que conocer que los ríos son entes naturales con vida. Los ríos tienen vida, como tenemos nosotros. Y los ríos tienen una función vital.
transportar líquidos, alimentos, nutrientes, sedimentos, porque es una función de los ríos, transportar sedimentos, y ser un medio de transporte de la gente también. Y los ríos unen los territorios, la cuenca alta con la cuenca baja, con los océanos, con los mares. Entonces, los ríos tienen vida. ¿Qué pasa? Que el hombre con su actuación le va quitando vida a los ríos. Y en el caso de los ríos dominicanos, hemos tenido una incidencia y hemos negado le hemos quitado, le hemos negado la vida a los ríos, se la estamos quitando. Sí. En el caso específico del río Yuna, por los arrastres de sedimentos, por las crecidas grandes que hace el río, en su llanura baja con una pendiente muy suave, se fueron acumulando desde mucho tiempo cantidades inmensas de sedimentos, y este río compite con el Yaque del Norte en caudales. El Yuna compite en cantidades, ¿no? Y hace crecidas mucho mayores casi que el Yaque del Norte. Fue desapareciendo, se fue cegando. Los ríos se van muriendo, se van cegando y van abriendo nuevos cauces. Y el Yuna prácticamente estaba desapareciendo. Ya por allá abajo dicen que lo saltaba un chivo. Sí, menos de 4 o 5 metros de ancho. Y una disposición del presidente Danilo Medina en una visita en enero de este año a la zona, dispuso el dragado del río Yuna y me encargó a mí directamente de esa obra de dragado. Y trabajamos hasta el día de hoy, estamos ya en los pasos finales, trabajamos sobre 22 kilómetros, los últimos 22 kilómetros hacia la salida en la bahía de Samaná. Hemos removido alrededor de 4 millones de metros cúbicos y hemos pasado un río de 4 metros de ancho a 45 metros y hasta 60 metros de ancho en algunos puntos. Pero ustedes revivieron el río. Revivieron. Yo creo que una de las grandes hazañas del presidente Danilo Medina, el día que salga de la presidencia de la República, puede decir: le devolví la vida a muchos ríos dominicanos. Y con eso le estoy devolviendo la vida a mucha gente asentada a lo largo de estos ríos. Claro. ¿Y a dónde vamos entonces después del Yuna con esa misma acción? Ya terminamos el dragado del río Nagua, también en una zona baja. Ya lo terminamos. ¿Cuántos kilómetros ustedes dragaron? Dragamos del río Nagua y río Lechal, que son dos ríos importantes. Dragamos 42 kilómetros. ¿Y dónde va ese material que ustedes sacan de ahí? Lo aprovechamos para hacerle los muros laterales, de manera que aumentemos la capacidad de conducción. En el caso del Yuna, levantamos a ambos márgenes del río muros de 3 metros de ancho. Es decir, para que haya una crecida que vuele sobre esos muros, tiene que haber una crecida mayor que la que provocó David y Federico. Y la tormenta de diciembre. Mire, ese fue el área que se amplió entonces. Ese río Lechal, ese fue ampliado en esa sesión que se ve. Antes era un río que con 20 metros cúbicos se salía, ahora pueden conducir 500, 800 metros cúbicos por segundo y el río no se entera. ¿Y qué aparato que ustedes usan para ampliar esos ríos así? ¿Cuál aparato? Perdónenme mi ignorancia, pero debe ser monstruoso usted sacando materiales. Dos tipos de equipos se utilizan. Las retroexcavadoras normales, que trabajamos en ambos lados, y lo que llamamos anfibios. Los anfibios son retromontadas en barcaza, en rueda, en rodaje, que pueden moverse dentro del agua. Entonces esa la trabajamos desde el centro del río y con las retroexcavadoras normales en las márgenes de los ríos. Donde no hemos dado pie con bola es con el lago Enriquillo. No hemos dado pie con bola en el sentido de que los niveles extraordinarios que ha alcanzado el lago, que es parte de su proceso normal, natural, que ha ocurrido, lo del lago de ahora ha ocurrido muchas veces en el tiempo. Hay una crónica levantada por el Servicio Geológico de Estados Unidos que está documentado en el primer ensayo geológico que hicieron, que en 1891 el lago Enriquillo subió a la cota más
y voy a explicar por qué más. Más .61. Es más porque al lago, le damos, lo definimos con valores negativos porque está debajo del nivel del mar. Claro, sí. Si las costas que están debajo del nivel del mar, que la utilizamos como costa cero, todo lo que está es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Sí. El fondo del lago Enriquillo es la menos 44. Miércoles. Tienen 44 metros por debajo del nivel del mar. Sí. Con la gran decrecida que hizo el Yaque del Sur, que arrancó con el paso de Noel el 30 de octubre del 2007, después vino Olga el 12 de octubre de ese mismo año, y en el 2008 vinieron un grupo de huracanes, Hanna y un grupo más. Los caudales de crecida del río Yaque del Sur fueron directamente al lago Enriquillo. En ese periodo estimamos, por mediciones hechas, que ingresaron al lago Enriquillo alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos. 3.000 millones. Eso hizo que el lago El Enriquillo metro pasara de la cota menos 44 a la menos 23 que la tenemos hoy. Sí, subió verticalmente 23 metros de altura. 23 metros de altura. Entonces el lago ocupó, claro, tierras que son propias del lago. Ah, pero ven acá. Que estaban prestadas por la... Que la gente cuando Y el así lago la baja lo utiliza para agricultura, para ganadería, y el lago la retoma. El lago se la presta por periodo de tiempo y dice, en un Hasta periodo de 50 años le pueden prestar hasta eso. 50 años. 1891, después de 1913 hubo otro ascenso. En el año 23, 10 años más tarde ascendió de nuevo. Después en el 51, siempre asociado a fenómenos naturales, huracanes, básicamente. sí. Y ha crecido del río Yaque del Sur. Qué pena que se nos terminó el tiempo, porque esta es una conversación muy interesante, Pedro. Hemos aprendido mucho. Tú, por cierto, tu teoría de la... Yo estoy de acuerdo ahora, después que tú me dijiste, de que no se pueden construir más presas, pero Monte Grande hay que hacerla. Monte Grande hay que hacerla. Que como que usted dice que es una presa re-reguladora. Re-reguladora en la cuenca baja del río Yaque del Sur. Pero acuérdese cuando usted ve al presidente, si usted lo ve primero que yo, decirle que tan pronto termine esa presa hay que comenzar con los asentamientos de dominicanos, con familia. Lo que estamos haciendo alrededor del Yaque del Sur, que se quedó como un poco incompleta la... Sí, adelante, sí. Es que estamos desarrollando, alrededor del lago, hay bastante tierra con vocación agrícola. Ah. Y hay agua que vienen de la Sierra de Neiva o de la Sierra de Bauruco y que son parte de lo que incrementan los niveles de agua en el lago. Entonces, por disposición del presidente Danilo Medina, en visita sorpresa realizada a la zona, dispuso y autorizó, nos dio la responsabilidad a través del Instituto Agrario Dominicano, al ingeniero Radamés Valenzuela y a mí, desarrollar un conjunto de proyectos agrícolas con agua que vienen de las dos sierras. Y en el día de hoy tenemos, posiblemente para poner en producción a final de este año, alrededor de 65,000 tareas con sistemas de riego moderno, no los sistemas tradicionales, sino con sistemas de riego moderno, porque hay que utilizar un agua que no es abundante, ¿no? La que ingresa de la dos sierras al lago no es abundante. Pero los agricultores, que el lago lo ha afectado, y a los ganaderos, yo creo que se le va a traducir en una bondad y unos beneficios extraordinarios cuando estos proyectos del lago entren a producción. En algún momento, ya se nos agotó el tiempo, pero en algún momento hay que hablar con Gilberto acerca de una zona que no se le presta mucha atención, pero que está ahí. Estamos hablando de la región este, y estamos hablando de la zona esa anegada que hay. ¿Cuántas tareas que tenemos anegadas ahí que se pueden utilizar como lo intentó el CEA en la década de los 70? ¿Sí? La zona de los Haití, ¿sí es? La zona de la parte baja. Sí, la parte baja, la de abajo. La de abajo. Ahí debe haber 250, 300,000 tareas. Ese manegón que no. 400,000 tareas. Menos de ahí. Es que ahí le intentaban sembrar de arroz, acuérdate, y una vez se inició un proyecto de siembra de caña por parte del CEA, con una orientación de un norteamericano ahí, que se trató Ese de... es el famoso llano Guabatico. Sí, la sabana de Guabatico. La sabana de Guabatico. Hay que hacer algo con esa sabana. 400,000 tareas sin ningún uso. Con un régimen de lluvia bastante interesante, bastante agua
para producir lo que Bueno, conocemos como el secano, ¿no? Que es con aporte de lluvia solamente. Con ese tema vamos a iniciar nuestro próximo encuentro, que va a ser en breve, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Aquí estamos a su disposición. Ingeniero Gilberto soldado Reynoso de la patria. nos ha dado una cátedra en poco tiempo de buenas noticias, lo que se está haciendo con el agua y la incorporación a la producción agropecuaria. No, y a lo que estábamos preocupados porque antes cruzábamos los quemados en caballos que casi se ahogaban y ahora usted lo cruza casi a pie del Yuna. Saber que aguas abajo, de ahí de los quemados, ya el Yuna recuperó. Ya el Yuna tiene vida. Tiene vida. Oiga. Así dicen los pobladores Sí. allá abajo, sol de vida. Muy bien. De vida, qué bien. Muy bien, señores, vámonos a un cambio breve y vamos a retornar con Voces de la Naturaleza.